En Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Es necesario que la vida del Hijo siga creciendo en nosotros y que nosotros disminuyamos. Es necesario. Te puedes decir ahí, pone la mano en tu corazón y decite: es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Repetilo una vez más: es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Amén. Si le puedes dar un aplauso al Señor. Invito a tomar sus asientos. Invito a los niños a pasar a su culto. Y vamos dando comienzo a este tiempo para poder escuchar lo que Dios tiene para hablar. El título de la prédica en esta noche es Ganar la vida de Cristo en nosotros. Ganar a Cristo en nosotros. Ahí te invito a cerrar tus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este tiempo que nos estás permitiendo vivir como casa, como familia, como cuerpo. Señor, queremos introducirnos en tu palabra. Señor, queremos introducirnos en tu verdad. Señor, en este momento sacamos de nuestra mente todo lo que hemos aprendido. Señor, hacemos a un costado todo lo que sabemos, toda la teología que tenemos, Señor, y abrimos nuestra mente a lo que vos quieras enseñarnos. Señor, no porque haya alguien particular que hable, Señor, sino porque siempre necesitamos estar abiertos a tus enseñanzas, siempre necesitamos tener un corazón dispuesto a que vos nos hables y que tu voz, Señor, transforme, renueve, cambie, confronte en nuestro interior. Te damos gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, el título de la prédica es Ganar la vida de Cristo en nosotros. Vamos a empezar buscando Mateo 16, versículos 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Dice: Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús estaba una tarde de mates con sus discípulos y les dijo: chicos, muchachos, les voy a decir la posta. Si ustedes quieren seguirme, tienen que cambiar su manera de vivir, abandonarla, tomar la cruz y seguirme. Imagínate que Jesús te diga ahora: ¿vos querés seguirme realmente? Bueno, abandona tu vida, toma la cruz y vamos, seguime. Y me llama la atención que Jesús le dice: deben abandonar su manera de vivir. Abandonen su manera de vivir. Pensaba, si Jesús en ese momento le decía a sus discípulos: deben abandonar su manera de vivir, es porque quería enseñarles una nueva manera de vivir. Es porque quería enseñarles una manera diferente de vivir. No una manera, bueno, vamos a vivir más o menos parecido, con algunas cositas, vamos a agregar un poquito de palabra. No, Jesús le decía: deben abandonar su manera de vivir y seguirme. Yo hace un tiempo escuché una persona que decía: no, pero en su momento era fácil seguir a Jesús porque lo teníamos en carne propia. Ah, sí, imagínate que Jesús se te pone al frente y decir: ¿quieres seguirme? Abandona tu manera de vivir y vamos. ¿Qué hacemos?
Vieron que en un momento de la palabra dice que alguien se le acerca a Jesús y dice, Jesús, deja que entierre a mi padre y luego te sigo. Y Jesús que le dice, dale, yo te espero, anda a velarlo, te paso a buscar a las 6 y vamos. No, Jesús fue crudo y le dice que deja que los muertos entierren a los muertos. Jesús era drástico, al hueso, a la nuca. Y repite, si quieren seguirme deben abandonar su manera de vivir. Y para eso, ¿qué es necesario? Tomar la cruz. La cruz, digamos, si nos ponemos en contexto de la historia, la cruz era un instrumento de muerte. Era una herramienta para matar y para sacrificar y para avergonzar. Entonces, si Jesús está diciendo, abandona tu manera de vivir, toma la cruz y seguime, es porque seguramente en algún momento tu manera vieja de vivir va a querer volver a tu vida. Pero ahí va a estar la cruz para matar la antigua y volver a abandonar la antigua manera de vivir y continuar con la vida de Jesús que está ofreciendo. ¿Me siguen? Perfecto. Luego dice, si te aferras a la vida, la vas a perder. Pero si por causa mía perdés tu vida, la vas a ganar. ¿Qué quiere decir? Entonces para Jesús, porque si yo me aferro a la vida y la pierdo, pero si te sigo a vos, la pierdo también y la gano, ¿cómo es? Es como un trabalengua esto, ¿no? Pero Jesús está diciendo, si vos te aferras tanto a tu vida personal, vas a perder la vida que te ofrezco. Pero si por mi causa perdés tu vida personal, vas a ganar la vida que yo tengo para ofrecerte. Pensaba, está perfecto trabajar y proveer a tu familia. Además, Dios manda que trabajemos, pero cuidado con aferrarnos al trabajo. Está perfecto estudiar y dedicarle tiempo y estudiar una vocación, una profesión, un oficio, porque va a ser una herramienta de trabajo y de provisión. Pero cuidado con aferrarte a ese estudio. Está perfecto formar relaciones de amistad, de noviazgo, de matrimonio, porque el diseño de Dios es la familia. Pero cuidado con aferrarte a una relación, porque tal vez vamos a estar tan aferrados a esto que vamos a perder la vida. Vamos a estar tan aferrados en nuestros asuntos que vamos a perder la vida que se nos fue dada a ministrar. Yo recién tocaba el ejemplo de esa persona que se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, espera que entierro a mi padre y te sigo. Imagínate que Dios en este tiempo te está pidiendo, no sé, bueno, te pido que este fin de semana vayas a visitar a tal persona porque quiero hacer algo por mí. Señor, mira, tengo que hacer una horita extra porque necesito plata para comprarme los botines del fútbol. Después que hago este mes unas horitas extra, 10 puntos, vamos para adelante. Estamos tan aferrados a lo personal, a lo que queremos y nos olvidamos que Él nos da para que nosotros vayamos. Y ese da responde a la provisión eterna de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Busquemos por favor en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Me parece que está Sonic en multimedia. Ahí nomás. Muy bien. Dice Filipenses 3, del 7 al 9. Para poner un poquito en contexto, el apóstol Pablo venía describiendo cuál era su antigua vida, todo lo que había logrado, a dónde pertenecía, cuáles eran sus títulos, su cargo que tenía en el ejército, sus teologías, cómo había sido su vida de pequeño inculcada en el cristianismo. Y después empieza a decir, yo antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás
no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. El apóstol Pablo, alguien tenido en alta estima a nivel terrenal, decía, nada de lo que he logrado se compara con ganar a Cristo. Todo lo que tengo lo considero basura, dice en otra versión, al fin de adquirir a Cristo, al fin de agarrar y tener a Cristo. Y se me viene a la mente la parábola de la persona que compra un campo con el fin de encontrar el tesoro que había en ese campo. O de la persona que vende todo con el fin de comprar el tesoro que había descubierto. Pensaba, es imposible negar nuestra vida y adquirir la vida de Cristo si desconocemos la vida de Cristo. Yo pensaba en el apóstol Pedro cuando estaba en su barca trabajando y se le acercó Jesús y le dijo, deja todo y seguime. Y Pedro siguió y fue una de las personas reverentes en la expansión del evangelio. Pensaba, en su momento se conocía un rumor de que había un Jesús que sanaba a enfermos, que liberaba endemoniados, que hacía milagros, que la gente lo seguía. Y Pedro se encontró con ese Jesús que había escuchado y no dudó un segundo en seguirlo, porque dice, bueno, este hombre que tiene algo que no se compara con lo que yo estoy haciendo. Y esto me daba a pensar, hay momentos en donde en nuestra mente, en nuestras fuerzas, en nuestro corazón, estamos muy aferrados a lo que tenemos, que no podemos ver lo que Cristo quiere ofrecernos. Estamos tan con cabeza abajo pensando en cómo hacer esto, en que tengo que cuidar esto, que se me va a ir eso, que tengo que cuidar aquello, que tengo de ocuparme de esto, que 5 minutos al mes no bastan para conocer todo lo que Cristo y todo lo que su vida porta y poder comprender todo eso. Yo pensaba, si estamos acá, o a ver si me equivoco, todo lo que estamos acá es porque en algún momento pensaron, la vida que estoy viviendo no es suficiente, necesito cambiar. ¿Es así o me equivoco? ¿Sí? Entonces, si todo lo que estamos acá hemos empezado a abandonar nuestra manera de vivir para comenzar una nueva vida, necesitamos comenzar a conocer y a experimentar qué hay en esa nueva vida, qué es lo que Cristo quiere ofrecernos en esa nueva vida. Si alguien dio su vida en una cruz y eso se hizo conocido a nivel mundial y se sigue haciendo conocido y eso está transformando vidas, es porque tiene que tener algo muy poderoso. Entonces, no puedo comparar lo que tengo a lo que estoy aferrado con aquello que Jesús quiere ofrecerme. Pero Jesús dice, bueno, abandona tu manera de vivir y seguime, pero para esto es necesario la cruz. Porque cuando estemos en el proceso de abandonar nuestra manera de vivir, va a empezar a entrar el razonamiento en nuestra vida. Bueno, pero tampoco es tan así. A ver, no está tan mal lo que estás haciendo. Puedes seguir haciendo esto y creer en Dios. Empieza el razonamiento, pero ¿será tan así? ¿O nos están vendiendo algo como para vendernos algo? No tenía. Y ahí el razonamiento empieza a jugarnos una mala pasada y cuando abrimos puerta al razonamiento, el razonamiento se convierte en acción, se convierte en un hábito y comienza a alejarnos de la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso Jesús dice, abandonen su manera de vivir, síganme, pero tomen su cruz para que continúen abandonando su vida
a medida que vayan pasando el tiempo. Y cuando hablo de aferrarse a algo, hago referencia a cuando hacemos de aquello a lo que nos aferramos nuestro sustento, nuestra seguridad, nuestro refugio. A veces estamos muy aferrados al trabajo porque le tenemos tanto miedo a la situación económica que decimos, no, tengo que estar aferrado porque quizás no lo decimos, pero en nuestro interior lo queremos. No, este trabajo es el que me da de comer a mi familia, el que me alimenta, el que me provee, no. Y se comienza a volver un Dios, un refugio en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a experimentar la provisión divina de Dios si estamos aferrados a otra cosa? Cuidado de aferrarnos, porque de ser así vamos a perder la vida que Dios quiere ofrecernos. Y así, en ejemplos, en todas áreas, relacional, laboral, familiar, es un poco incómodo hablar de esto porque sé que estoy al frente de personas que tienen mucha experiencia de vida, han pasado muchas cosas, han pasado situaciones difíciles, dolorosas, pero yo, un joven de 29 años que está formando una familia, hasta ahora estoy comprobando que cuando decidimos abandonar pensamientos antiguos, cuando decidimos abandonar maneras de vivir, podemos experimentar lo que Dios tiene preparado de nosotros. Y la cruz en nuestra vida, una de las cosas que comienza a hacer es romper toda expectativa de pensamiento, porque la naturaleza pecaminosa del sistema de este mundo quiere hacernos creer que vivir el Evangelio es vivir de la misma forma que vive el mundo, simplemente dando gracias a Dios, con una mínima diferencia. Pero la cruz viene a romper toda estructura de pensamiento y toda expectativa de cómo va a ser para romper eso y estar abierto completamente a la nueva vida que Dios tiene preparado para nosotros, en nuestra mente, en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia y así. ¿Se entendió cuando hablo de aferrarnos a algo? ¿Sí? Sí, porque después no quiero escuchar que estén renunciando a los trabajos, estén yéndose de sus casas, de sus matrimonios. Le invito a que busquemos en 2 Corintios 5:15. ¿Se entiende qué papel cumple la cruz en nuestras vidas? ¿Hasta ahora me siguen? ¿Sí? Perfecto. Porque si tienen alguna duda, le escriben al pastor y ustedes saben, a algunos les contesto. El miércoles anterior que tuvimos la reunión de oración e intercesión, que estuvimos hablando sobre la cruz, estaba en un momento con mi hija, con Zoe, y ella pregunta todo, está en la etapa que pregunta todo. Dice, papá, ¿qué hace esa cruz, la cruz de Jesús? Entonces yo siempre le hablo, le enseño, le explico, a lo mejor a veces no entiende nada, pero yo sé que en su espíritu ella lo recibe. Entonces le empecé a explicar todo sobre la cruz, lo que significa la cruz, lo que sucedió en la cruz. Y le digo, Zoe, en nuestra vida necesitamos tener presente la cruz, necesitamos mirar a la cruz y tenerla constantemente presente. Ah, me decía ella. Yo digo, bueno, seguramente no entendió nada. Pasa un rato y la veo parada así. Digo, Zoe, ¿estás bien? Sí, papá, estoy mirando la cruz, me dice. Se lo tomo muy literal. Busquemos en 2 Corintios 5:15. Dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. A mí me gusta buscar en el original algunas palabras o frases para poder comprender en qué contexto y qué quiso transmitir el autor cuando escribía. Cuando dice en la primera parte que Cristo murió
para que ya no vivan más para sí mismos. Ese vivan para sí mismos habla y hace referencia a vivir en la naturaleza pecaminosa, o sea, en nuestra naturaleza de la carne. Y pensaba que esta naturaleza pecaminosa tiene mucho que ver con la propia manera de vivir que Jesús dice en Mateo que debemos abandonar. Y acá me gustaría que seamos un poquito participativos. A ver, ¿qué provoca en mí vivir en la naturaleza pecaminosa? A ver si pueden ayudarme. Egoísmo, ¿qué más? Desobediencia, muerte, estar lejos de Dios. ¿Qué más? Enemistad, odio, desenfoque. ¿Cómo? Vacío, costilla, mata hambre. No, ese vacío no. Falta de perdón. Ahora me gustaría que tengamos en mente todas las palabras que dijimos recién, ¿no? Y leemos el versículo de nuevo teniendo esto en mente. Dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más en desobediencia, ya no vivan más en odio, ya no vivan más en falta de perdón, ya no vivan más con vacío, ya no vivan más con odio, ya no vivan más en mentiras, ya no vivan más con tristeza. Dice después, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Y acá hay algo a dejar en claro. No es que podemos lograr un equilibrio. Bueno, vivimos un 50% en la carne y un 50% en Cristo y bueno, un poquito de cada cosa, entonces todos tranquilos, nadie se enoja, todos cómodos. No, acá es, en el momento que yo me distraigo y me salgo de vivir en la naturaleza de Cristo, automáticamente empiezo a vivir en la naturaleza pecaminosa. O sea, si en un momento en mi vida empecé a experimentar el vivir en obediencia y me salgo de la voluntad de Dios, automáticamente empiezo a vivir en desobediencia, porque empiezo a dejar de escuchar la voz de Dios, empiezo a ignorar su voz, y así lo podemos tocar con diferentes ejemplos. Y pensaba, Jesús cuando murió en la cruz se desató tanto amor en esa cruz que fue capaz de darnos su vida para que no tengamos que lidiar por sí solos con todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y vuelvo un poquito a lo de recién. Cuando nos salimos de la naturaleza de Cristo, es inevitable que no caigamos en la naturaleza de la carne. O si no les ha pasado a esas personas que se toman como un año o un tiempo sabático en los caminos de Dios y empiezas a ver que su vocabulario cambia, empiezas a ver que sus planificaciones y sus metas se han desviado totalmente, empiezas a ver en algunos casos que su familia no anda muy bien como estaba antes, empiezas a ver que tiene otras prioridades y empiezas a ver, y si empezamos a excavar vamos a encontrar muchas más cosas. De lo contrario, cuando vemos a alguien que se comienza a afirmar en los planes de Dios, vemos que su vocabulario cambia, vemos que sus metas cambian, vemos que sus prioridades cambian. Entonces algo que quiero que les queden claros es esto. En el momento que descuidamos el estar en la naturaleza de Cristo, hay que estar atentos porque vamos a caer en la naturaleza pecaminosa. En el momento que comenzamos a descuidar nuestros tiempos de intimidad, es una grietita que empezamos a abrir para que el pecado entre, para que las mentiras de las tinieblas comiencen a invadirnos, para que el sistema y el pensamiento del sistema de este mundo inunde nuestras mentes. Y ahí es donde comenzamos a desviarnos y nos alejamos de Dios completamente. Y después, ¿qué pasa? Empezamos a decir, Señor, ¿por qué me pasa esto?
Señor, ¿por qué me pasó aquello si yo te servía? Pero la realidad es que nos salimos de la naturaleza de Cristo, que dejamos de seguir a Jesús, dejamos de cargar la cruz y negarnos a nosotros mismos. En Gálatas 5:16 dice el apóstol Pablo: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dice: les conviene, dejen que el Espíritu maneje sus vidas, porque si no van a caer en los impulsos de la carne. A ver, alguien que se mueve en el impulso de la carne, automáticamente está poniendo en práctica la violencia, automáticamente se enoja con uno, se enoja con aquel, se ofende por esto, se ofende por aquello. Alguien que se mueve por los impulsos de la carne quizás puede descuidar y destruir una familia, un matrimonio. Y podemos ver tantas cosas que puede hacer el impulso de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. O sea, es decir, que dice el apóstol Pablo, en simples palabras, ustedes por sí solos no van a saber guiar su vida. Dejen que el Espíritu Santo guíe sus vidas. ¿Y cómo logramos eso? Estando en la naturaleza de Cristo. ¿Y cómo logramos estar en la naturaleza de Cristo? Tomando la cruz y siguiendo a Jesús todos los días. Y pensaba, la obra de la cruz, todo lo que se desató de la cruz y el aprender a vivir esta vida de cruz, trae a nosotros una oportunidad para que podamos experimentar la vida de Cristo de forma libre. ¿Y por qué digo de forma libre? Por el hecho de que por muchos años quizás en nuestras mentes hemos creído mentiras que nos han llevado a vivir un estilo de vida que no es el que Dios diseñó para nosotros. Pero en el momento que la cruz empieza a ser un hábito en mi vida y empiezo a experimentar la vida de Cristo, yo puedo conectarme con la verdad que Dios ha dicho de mí y puedo experimentar, el Evangelio es real en mi vida. Estoy comprobando que funciona. Estoy comprobando que, como dice en Mateo 6:33, si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesito va a ser añadido a mi vida. Y empezamos a experimentar todo lo que Dios es, todo lo que dice en su palabra, se vuelve real. A ver, porque no nos beneficia a nadie que alguien de ustedes venga, se siente a escuchar los tiempos de oración, la prédica, y siga con su vida normal, lidiando con los problemas, lidiando con el estrés, lidiando con la ansiedad, con la preocupación. El único que se perjudica somos nosotros mismos, porque en simples palabras no estamos experimentando lo que realmente se está hablando, lo que realmente hay para experimentar, que es la verdad del Evangelio. Busquemos por favor en Efesios 1, 22 y 23. Dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Dice, Dios hizo todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y es Cristo quien completa y quien llena la iglesia. Pensaba, esto es una parte de lo que podemos experimentar en la naturaleza del Hijo. Ya no podemos, o ya no es necesario que busquemos que un trabajo o la actividad llene el vacío que tenemos interiormente, porque hay una vida eterna que me está llenando y me está supliendo. Ya no necesito estar en una relación, en una dependencia emocional para sentirme completo, porque hay alguien que cuando murió completó mi vida con su vida eterna.
Y como dije, esto es parte de lo que podemos experimentar cuando aprendemos a vivir en la naturaleza del Hijo. Y pensaba, Jesús era muy sabio y con un amor tremendo cuando le decía a sus discípulos, síganme, dejen su manera de vivir y tomen la cruz y síganme. O sea, porque en el seguir a Jesús, Él iba a ir enseñándoles todas las riquezas que tenemos en Cristo, todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que Él va a añadir a nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestros hogares. Y pensaba, necesitamos de la cruz, necesitamos el encuentro ese de ir y reconocer mi vida, no puedo más con mi vida, no, mi vida necesito abandonarla, porque no es lo que Dios diseñó para mi vida. Necesito seguir a Jesús y cuando seguimos a Jesús, ese seguimiento nos conecta con el diseño de Dios que ha puesto en nuestras vidas y que ha diseñado desde la eternidad. Yo pensaba estos días, digamos, he visto a muchos hombres y muchas mujeres que les ha costado años descubrir para qué son buenos o años descubrir qué es lo que les gusta, cuál es su vocación. Y pensaba, han perdido muchos años, digamos, haciendo cosas que no los llenaban, que no hacían un disfrute de su vida, porque desconocían totalmente. Y también de este lado he visto a adolescentes y a jóvenes que cuando estaban metidos en los asuntos de Dios, descubrían cuál era el diseño que Dios había diseñado para sus vidas, y cuando lo empezaban a experimentar, empezaban a encontrar el disfrute, empezaban a encontrar el propósito, el sentido de vivir, porque se encuentran en los momentos de decir, para esto nací, para esto fui creado, y más vale que quiero seguir a Jesús, porque estoy viviendo en el diseño que Dios ha planificado para mi vida. Y cuando hablaba recién que dice que Cristo es quien llena y quien completa nuestras vidas, se me viene a la mente el Salmo 23. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor y nada me hará faltar. Ustedes saben que la palabra pastor en el original se escribe Ra con 2 A y termina en H, una palabra hebrea que significa descanso. Y cuando lo leemos con ese significado podemos decir, el Señor es mi descanso y tengo todo lo que necesito. Pero para que el Señor sea mi descanso, necesito seguirlo. Para que el Señor sea mi pastor y me pastoree y guíe mis pasos, necesito ser una oveja sumisa que se deja guiar por su pastor y poder experimentar ese, tengo todo lo que necesito. Nos pasa a nosotros a veces con Eve de decir, bueno, nos está faltando esto y este mes quizás no nos alcanza el dinero para comprarlo, pero tenemos todo lo que necesitamos. Pero estamos en ese descanso, no hay un estrés y una ansiedad y una preocupación que te está persiguiendo por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pastorea, Él mismo es tu descanso. En Colosenses 3:3 dice que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. Y si relacionamos Cristo es un lugar de escondite. Y ese lugar de escondite es un lugar de descanso, donde nuestra vida es cuidada, donde nuestra vida es provista y todo lo que viene a nuestra vida es filtrado por la vida de Cristo. Si viene algo aparentemente malo para nuestros ojos, es un proceso y una prueba que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Y si viene algo bueno, bienvenido sea, porque Dios me vio capacitado para recibir eso bueno. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Perfecto. No, a mí no. Ajá, sigan a Jesús. Quiero ver si estaban atentos. Y por último, busquemos en Colosenses 3, del 1 al 3. Dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado
en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo con Dios. Es todo lo que estamos acá, como dije en un momento, estamos acá porque decidimos abandonar nuestra manera de vivir. ¿Es verdad? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes, ya que han abandonado esa manera de vivir, lo que sigue es, concéntrense en las verdades del cielo. Pongan su mirada en lo que sucede en el cielo. Pongan su mirada en lo eterno. Pongan su mirada en la verdad. Pongan su mirada en la naturaleza de Cristo y no en las de la tierra. Porque ustedes ya abandonaron esa manera de vivir. No tienen por qué volver. Y ahí es donde entra la cruz. No, tengo que enfocarme en los asuntos del cielo. En los de la tierra no. Y no quiere decir esto que vamos a salir de acá y listo, ya nos vamos a pensar más en las cosas de la tierra. Que tu hijo se porta mal. No, mi hijo es de la tierra, no lo voy a ver. No, sino que la cruz viene a que no nos aferremos a las cosas de este mundo. Como decía en un principio, está perfecto que trabajes y que proveas a tu familia, pero que estés tan conectado a la verdad celestial, que esa conexión no permita que te aferres a lo terrenal. Está perfecto y felicito a aquellos que estudian, pero que estés tan conectado en la naturaleza de Cristo, que esa conexión no permita que te aferres a tal estudio. Porque ¿qué pasaría si estamos aferrados a algo y eso algo desaparece? Nos venimos a pique, nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo lo que somos se viene a pique porque nos aferramos a algo que creímos que nos iba a sostener y vimos que no. Pero cuando nos aferramos en la naturaleza de Cristo, eso hace referencia a que estamos afirmados en la roca. Y como dice en la parábola de la casa que se edifica en la roca, pueden venir tiempos de prueba, pueden venir momentos de tormenta, pero vamos a estar tan aferrados a lo eterno, vamos a estar tan aferrados a la vida de Cristo que no nos va a hacer tambalear. De lo contrario, cuando nos aferramos a cosas temporales y materiales de este mundo, hacemos referencia a aquel que construye su casa sobre la arena. Viene una tormenta y se cae porque no había un fundamento sólido que lo estaba sosteniendo. ¿Se entiende? Entonces, para ir concluyendo, me gustaría que les quede esto en claro. Y vuelvo a ser repetitivo con esto. Ya hemos empezado el proceso de abandonar nuestra manera de vivir. El hecho de que estemos acá y no estemos en otro lado, eso hace referencia que hemos abandonado cierta manera de vivir. Ahora el desafío es de permanecer. Y como dice en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en ustedes puede llevar mucho fruto. Y qué lindo que como iglesia, como hijos de Dios, podamos dar fruto y llevar fruto. Te invito a ponerte de pie. Y si nosotros estamos dispuestos a abandonar nuestra manera de vivir, es porque consideramos que la vida de Cristo tiene mucho valor en nosotros. Ahí te invito a cerrar tus ojos y empezá a orar en esto. Señor, tu vida es valiosa. Empezá a honrar la vida de Cristo en nosotros. Ahí tómate unos momentitos para con tus palabras decir, Señor, honro la vida de Cristo. Señor, estoy agradecido que me viste como vasija de barro para aportar un gran tesoro. Señor, en tu vida puedo encontrar esa plenitud que todo lo llena. Señor, y realmente podemos decir que si te tenemos a vos, lo tenemos todo, porque en vos hallamos la sabiduría,
en vos hallamos la creatividad. Señor, en vos hallamos la sabiduría de cómo educar a nuestros hijos en un mundo que parece que se viene a pique. Señor, en vos hallamos la provisión que necesitamos para vivir nuestra vida. Señor, en vos necesitamos la fidelidad, Señor, para permanecer en un matrimonio. Señor, en vos hallamos el amor para comprender a otros. Señor, en vos hallamos el perdón que necesitamos para perdonar a otros. Señor, tu vida es valiosa en nosotros. Señor, perdón porque muchas veces no valoramos tu vida. Señor, perdón porque hubo veces en donde con nuestras acciones evidenciamos que le damos mucho más valor a cosas temporales que a tu vida. Señor, pero a partir de hoy, Señor, queremos continuar abandonando nuestra manera de vivir, tomar la cruz y seguirte. Señor, seguirte. Queremos seguirte. ¿Te animás a levantar tu mano y decir: Señor, heme aquí? Señor, heme aquí. Señor, acá vas a encontrar un corazón que está dispuesto a sacrificarte para que vos te desarrolles. Señor, acá vas a encontrar una vida que está dispuesta a menguar para que vos crezcas. Quizás con defectos, con falencias, Señor, pero tenés un corazón rendido para que vos continúes creciendo. Heme aquí, Señor. Te invito a pensar en lo que vamos a cantar y que puedas cantarlo con entendimiento y que sea una decisión en tu vida.